En la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, mi hija de 3 años gritó emocionada. «Yo también quiero pastel». Mi cuñada gritó. «Controla a tu niña malcriada». Cuando mi hija siguió pidiendo, le tiró todo el pastel en la cara, haciéndola caer y golpearse la cabeza contra la mesa. La sangre comenzó a acumularse mientras perdía el conocimiento. Mi suegra gritó. «Solo levántala. No podemos tener drama en la fiesta de mi preciosa nieta». No discutí. Llamé al 911, y cuando me dieron el reporte médico, me aseguré de arruinar completamente a mis suegros. Ahora, soy Amanda, y esta es la historia de cómo un momento horrible lo cambió todo. Algunas personas dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces se sirve con una guarnición de justicia que ha estado esperando mucho tiempo. Se suponía que sería una simple fiesta de cumpleaños. Mi sobrina Ava cumplía 5 años, y mi cuñada Melissa había estado planificando esta celebración perfecta durante semanas. Melissa siempre tenía que hacer todo sobre las apariencias, las decoraciones dignas de Pinterest, el elaborado pastel de 3 pisos de la pastelería más cara de la ciudad, los recuerdos de la fiesta coordinados que probablemente costaron más que los víveres semanales de la mayoría de las personas. Mi esposo Ryan y yo llegamos con nuestra hija Chloe de 4 años, quien prácticamente saltaba de emoción. Había estado hablando sobre la fiesta de Ava durante días, preguntando si habría pastel y si podría jugar con los otros niños. Chloe siempre fue una niña tan dulce y bien portada, curiosa y entusiasta, pero nunca exigente o disruptiva. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegamos a la casa de mi suegra Eleanor. El patio trasero se había transformado en lo que parecía una escena de cuento de hadas, completo con arcos de globos y un buffet de dulces. Eleanor no había escatimado en gastos, como siempre. Siempre había favorecido a los hijos de Melissa sobre los míos, dejando claro que Ava y su hermano menor Tyler eran los verdaderos nietos, mientras que Chloe era de alguna manera menos importante porque no era hija de Melissa. Durante la primera hora, todo parecía estar bien. Chloe jugó muy bien con los otros niños, compartiendo juguetes y siguiendo todos los juegos de la fiesta. Estaba pasando el mejor momento de su vida, su pequeña cara brillando de alegría mientras participaba en la búsqueda del tesoro y las sillas musicales. Entonces llegó el momento del pastel. Melissa hizo que todos se reunieran mientras se preparaba para cortar la magnífica creación que había estado fotografiando desde todos los ángulos. El pastel era una obra de arte, 3 pisos cubiertos de rosas de fondant y purpurina comestible, con el nombre de Ava escrito en letra elaborada en la parte superior. Todos los niños estaban sentados en las mesitas, con los ojos muy abiertos de expectación. Chloe estaba sentada al final de una mesa, esperando pacientemente su turno como todos los otros niños. Mientras Melissa comenzó a cortar el pastel y servir primero a la cumpleañera, Chloe levantó su pequeña mano y gritó con su dulce vocecita, «Yo también quiero pastel». Era algo tan inocente y normal para que dijera una niña de 4 años. No estaba siendo exigente o grosera, solo emocionada y expresando lo que todos los niños en la fiesta estaban pensando. Pero la reacción de Melissa fue inmediata y cruel. «¡Controla a tu niña malcriada!», gritó a través del patio, su cara contorsionándose de rabia. «Esto no es sobre ella. Necesita aprender modales». Estaba conmocionada. «Melissa, ella solo está emocionada. Tiene 4 años y... no me importa qué edad tenga», continuó Melissa, su voz volviéndose más fuerte. «Está siendo disruptiva y arruinando el día especial de Ava». Ryan se adelantó, tratando de calmar la situación. «Vamos, Melissa. Es solo una niña pequeña pidiendo pastel como todos los demás». Pero Melissa estaba más allá de la razón. Su cara estaba roja de furia, y pude ver a los otros padres comenzando a verse incómodos. Algunos estaban acercando a sus propios hijos, sintiendo la tensión en el aire. Chloe, confundida por los gritos, miró nerviosamente alrededor, y luego preguntó de nuevo, su voz más pequeña esta vez. «¿Puedo tener pastel, por favor?». Fue entonces cuando Melissa se quebró completamente. «Dije que no», gritó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, tomó todo el piso inferior del pastel, esta pieza masiva y pesada que debía haber pesado varios kilos, y la arrojó directamente a mi hija de 4 años. El pastel golpeó a Chloe directamente en la cara con tremenda fuerza. El impacto fue tan violento que la tiró hacia atrás de su silla. Cayó fuerte, su pequeña cabeza golpeando la esquina de la mesa de picnic de madera con un ruido siniestro que nunca olvidaré.
Por un momento, hubo completo silencio. Entonces vi la sangre. Comenzó como un pequeño goteo detrás de la oreja de Chloe, pero en segundos se estaba extendiendo por el patio de concreto debajo de su cabeza. Mi bebé no se movía, no lloraba. Solo estaba ahí acostada, completamente inmóvil, su pequeño cuerpo desplomado en una posición antinatural. ¡Chloe!, grité, corriendo a su lado. Me dejé caer de rodillas junto a ella, con miedo de moverla pero desesperada por ayudar. «Bebé, despierta. Chloe, por favor». La sangre se estaba acumulando ahora, roja brillante contra el concreto gris. Sus ojos estaban cerrados, y estaba tan pálida. Presioné mi oído contra su pecho y apenas pude escuchar su respiración superficial. Miré hacia Melissa, esperando algún tipo de remordimiento, algún reconocimiento del horror de lo que acababa de hacer. En cambio, estaba parada ahí con los brazos cruzados, viéndose molesta. «No debería haber sido tan exigente», dijo Melissa fríamente. «Tal vez ahora aprenderá a comportarse adecuadamente en las fiestas». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija estaba inconsciente y sangrando, y Melissa actuaba como si fuera culpa de Chloe. Pero entonces mi suegra Eleanor habló, y sus palabras cortaron aún más profundo. «Solo levántala, Amanda», dijo desdeñosamente, agitando su mano como si estuviera espantando una mosca. «No podemos tener este tipo de drama en la fiesta de mi preciosa nieta». «Estás haciendo una escena». La miré con incredulidad. «Eleanor está inconsciente. Hay sangre por todas partes». «Los niños se caen todo el tiempo», respondió Eleanor encogiéndose de hombros. «Estará bien, pero estás arruinando el día especial de Ava con todo este alboroto». Los otros padres estaban mirando horrorizados, pero nadie dijo nada. Todos estaban demasiado conmocionados por lo que habían presenciado. Varios de ellos estaban discretamente reuniendo a sus propios hijos y yéndose. Miré a mi esposo, esperando que defendiera a nuestra hija, que dijera algo a su familia sobre su comportamiento espantoso. Pero Ryan solo se quedó ahí parado, viéndose dividido entre su lealtad a su familia y su preocupación por Chloe. «Ryan», dije, mi voz apenas un susurro, «llama al 911. Ahora». «Amanda, tal vez deberíamos solo llevarla a urgencias», dijo con incertidumbre. «Quiero decir, probablemente solo está inconsciente», grité. «Hay sangre saliendo de su cabeza. Voy a llamar al 911 ahora mismo». Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué. Cuando el despachador contestó, apenas pude sacar las palabras entre mis lágrimas. «Mi hija tiene 4 años. Alguien le tiró un pastel y se golpeó la cabeza. ¿Hay tanta sangre? No despierta». El despachador fue calmado y profesional, guiándome a través de los pasos para revisar la respiración y el pulso de Chloe mientras la mantenía inmóvil. La ambulancia llegó en minutos, y observé mientras los paramédicos trabajaban sobre mi pequeña. «Posible lesión cerebral traumática», escuché a uno de ellos decir por su radio. «Necesitamos llevarla al centro de trauma inmediatamente». Mientras cargaban a Chloe en la ambulancia, me volteé para mirar a mis suegros una última vez. Melissa ya estaba cortando un nuevo pastel, tratando de salvar la fiesta de Ava como si nada hubiera pasado. Eleanor la estaba ayudando, charlando con algunos invitados restantes sobre cómo algunas personas simplemente no pueden controlar a sus hijos. Ninguna de ellas me miró siquiera mientras la ambulancia se alejaba con mi hija inconsciente adentro. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Chloe había sufrido una conmoción cerebral y una fractura de cráneo. Los doctores me dijeron que aunque la lesión era seria, había tenido suerte, unos centímetros más a la izquierda, y el impacto podría haber sido fatal. Necesitaría monitoreo cuidadoso y terapia, pero con tiempo, la mayoría de los niños se recuperan bien de este tipo de lesión. Me senté junto a su cama de hospital, sosteniendo su pequeña mano y observando los monitores que seguían sus signos vitales. Se veía tan pequeña y frágil, rodeada de todas esas máquinas. Los vendajes alrededor de su cabeza eran un recordatorio severo de la violencia que se le había hecho. Ryan finalmente apareció la mañana siguiente, trayendo café y viéndose avergonzado. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Está viva», dije sin mirarlo. «No gracias a tu familia». «Amanda, sé que estás molesta, pero...» «¿Molesta?». Me volteé para enfrentarlo,
y él realmente retrocedió por la furia que vio en mis ojos. Ryan, tu hermana le tiró un pastel en la cabeza a nuestra hija de 3 años. Podría haberla matado, y tu madre actuó como si fuera culpa de Chloe por existir. Melissa no quería que esto pasara, dijo débilmente. Solo estaba estresada por la fiesta y... No te atrevas a hacer excusas por ella, lo interrumpí. Deliberadamente lastimó a nuestra hija. ¿Y tú te quedaste ahí parado y lo permitiste? Ryan se pasó las manos por el cabello. ¿Qué quieres que haga? ¿Amanda? Son mi familia. Nosotras también lo somos, dije en voz baja. O se supone que lo somos. Fue entonces cuando supe que sin importar lo que pasara después, iba a enfrentar esto sola. Mi esposo iba a elegir a su familia sobre su hija, como siempre había hecho. Las facturas médicas comenzaron a llegar en una semana. La hospitalización y tratamiento inicial de Chloe costó más de $45,000. Las sesiones de terapia continuas, los medicamentos, las citas de seguimiento, se estaba sumando a decenas de miles de dólares. Nuestro seguro cubrió la mayor parte, pero aún estábamos viendo gastos sustanciales de nuestro bolsillo. Llamé a Melissa para preguntarle si ayudaría con los gastos médicos, ya que sus acciones los habían causado. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. «No voy a pagar nada», dijo tajantemente. «Chloe no debería haber estado molestándome por el pastel. Si no puedes pagar facturas médicas, tal vez no deberías haber tenido un hijo». Le pregunté lo mismo a Eleanor, y su respuesta fue aún peor. «Melissa está pasando por un divorcio ahora mismo», dijo. «No puede permitirse tirar dinero en cada pequeño accidente. Además, los niños son resistentes. Chloe se recuperará». Fue entonces cuando decidí que ambas iban a pagar. No solo financieramente, sino de todas las maneras posibles. Comencé documentando todo. Tomé fotos de las lesiones de Chloe, guardé todos los registros médicos y escribí cada detalle que pude recordar sobre el incidente. Me acerqué a los otros padres que habían estado en la fiesta y les pedí que escribieran declaraciones sobre lo que habían presenciado. La mayoría de ellos estuvieron felices de ayudar. Habían estado horrorizados por lo que vieron y querían asegurarse de que Chloe obtuviera justicia. Entonces llamé al abogado. David Martínez se especializaba en casos de lesiones personales que involucraban niños, y cuando le dije lo que había pasado, inmediatamente se interesó. Revisó toda mi documentación y entrevistó a los testigos, y en una semana me dijo que teníamos un caso increíblemente fuerte. «Esto no fue un accidente», explicó. «Tu cuñada deliberadamente arrojó un objeto pesado a una niña de 3 años con suficiente fuerza para causar lesión grave. Eso es agresión, y también es poner en peligro criminal a un menor. Presentamos cargos tanto civiles como criminales. El caso criminal fue manejado por la oficina del fiscal del distrito, mientras David persiguió el caso civil por daños. Pero no había terminado aún. Sabía que tanto Melissa como Eleanor trabajaban en campos donde sus reputaciones importaban. Melissa era agente de bienes raíces con una firma de alta gama, y Eleanor era subdirectora en la escuela primaria local. Me aseguré de que sus empleadores se enteraran de lo que había pasado. Envié copias del reporte policial y declaraciones de testigos a la compañía de bienes raíces de Melissa, junto con una carta explicando cómo uno de sus agentes había agredido violentamente a una niña pequeña en una reunión familiar. También envié todo a la Junta Local de Bienes Raíces, ya que la licencia de Melissa podría ser revocada por comportamiento criminal. Para Eleanor, contacté a la administración del distrito escolar y al Departamento Estatal de Educación. Señalé que alguien que pensaba que era aceptable descartar la violencia contra niños probablemente no debería estar trabajando en una escuela primaria. Mientras construía mi caso, también comencé a investigar a Melissa y Eleanor más a fondo. Quería entender exactamente qué tipo de personas enfrentaba, y lo que descubrí solo fortaleció mi resolución. Melissa, resultó, tenía un historial de comportamiento volátil que su familia había estado encubriendo durante años. Me acerqué a su exesposo, Tom, quien estuvo más que dispuesto a compartir sus experiencias. Me contó sobre la orden de restricción que había tenido que presentar durante sus procedimientos de divorcio, después de que ella le arrojara un florero durante una discusión. Me mostró fotos de los moretones en sus brazos donde ella lo había agarrado, y mensajes de texto donde había amenazado con hacerlo pagar por dejarla. Melissa tiene serios problemas de manejo de la ira, me explicó Tom durante un café una tarde.
No puede manejar ninguna situación donde no está en completo control. La parte aterradora es qué tan rápido puede cambiar de encantadora a violenta. Un minuto es la anfitriona perfecta. Al siguiente está arrojando cosas y gritando. También me contó sobre incidentes con sus hijos, cómo Melissa explotaría por infracciones menores. Una vez haciendo que su hijo de 8 años se parara en la esquina durante 3 horas porque accidentalmente había derramado jugo en su alfombra blanca. Los registros del divorcio mostraron que Tom había obtenido la custodia principal en gran parte debido a preocupaciones sobre el temperamento de Melissa y lo que el psicólogo de la corte había denominado patrones preocupantes de volatilidad emocional. Traté de advertir a Ryan sobre su comportamiento alrededor de Chloe, continuó Tom. Podía ver cómo Melissa miraba a tu hija como si fuera una inconveniencia, algo que quitaba atención de sus propios hijos. Pero Ryan siempre hacía excusas por ella. Esta información era oro para nuestro caso legal. David inmediatamente citó los registros de divorcio de Melissa y los documentos de la orden de restricción. El patrón de violencia no estaba aislado a lo que pasó con Chloe. Era parte de un problema de comportamiento más grande que hacía a Melissa un peligro para los niños. Los antecedentes de Eleanor eran igualmente reveladores. Pasé horas revisando minutas antiguas de reuniones de la junta escolar y hablando con maestros actuales y anteriores en su escuela. Lo que encontré pintó la imagen de alguien que gobernaba a través de intimidación y favoritismo. Varios maestros me dijeron, extraoficialmente, sobre el trato de Eleanor hacia estudiantes que consideraba problemáticos. Estaba el caso de Marcus, un niño de 7 años con TDAH, a quien Eleanor había hecho sentarse solo en el pasillo durante una semana entera porque era disruptivo en clase. Cuando sus padres se quejaron, les dijo que deberían considerar la educación en casa si no podían manejar las consecuencias del comportamiento de su hijo. Luego estaba el incidente con Sofía, una niña de 3er grado cuya familia había inmigrado recientemente de México. Sofía aún estaba aprendiendo inglés, y a veces luchaba por entender instrucciones. En lugar de proporcionar apoyo adicional, Eleanor había recomendado que la niña repitiera el grado, diciéndoles a los padres que algunos niños simplemente no están hechos para el éxito académico. La historia más condenatoria vino de Janet, una maestra de kindergarten que había trabajado bajo Eleanor durante 5 años antes de transferirse a otra escuela. Eleanor no tenía lugar trabajando con niños, me dijo Janet durante una conversación telefónica. Veía a los niños como problemas que manejar, no como personas que nutrir. Jugaba favoritos constantemente. Los niños de familias adineradas recibían trato especial, mientras que los niños de hogares de clase trabajadora eran tratados como cargas. Janet describió cómo Eleanor haría comentarios despectivos sobre niños que llegaban a la escuela con ropa gastada o con tarjetas de almuerzo gratis. Se refería a ellos como «esos niños», y parecía tomar placer en encontrar razones para suspender o disciplinarlos. La gota que derramó el vaso para mí fue cuando se negó a permitir que un estudiante de 4º grado llamara a su abuela después de enfermarse en la escuela, continuó Janet. Los padres del niño trabajaban turnos dobles y su abuela era su contacto de emergencia. Pero Eleanor dijo que no tenía tiempo para lidiar con drama familiar e hizo que se sentara en la oficina de la enfermera durante 4 horas hasta que sus padres pudieran salir del trabajo. Armada con esta información, me acerqué a más familias que habían tenido experiencias negativas con Eleanor. Encontré 12 padres dispuestos a proporcionar declaraciones sobre su trato inapropiado de sus hijos. Algunas de las historias eran desgarradoras. Niños llegando a casa llorando porque la subdirectora los había humillado frente a sus compañeros de clase. Padres siendo informados que sus hijos eran inenseñables cuando simplemente necesitaban apoyo adicional. David estaba emocionado con esta evidencia adicional. Esto muestra un patrón claro de falta de consideración por el bienestar infantil, explicó. La reacción de Eleanor a la lesión de tu hija no fue una aberración. Fue consistente con su falta fundamental de empatía hacia los niños. Mientras tanto, la recuperación de Chloe estaba resultando más complicada de lo que inicialmente habíamos esperado. El neurólogo explicó que las lesiones cerebrales traumáticas en niños pequeños a menudo revelaban su impacto completo con el tiempo, mientras el desarrollo del niño progresaba y emergían nuevos desafíos. Estamos viendo algunas señales preocupantes, me dijo el Dr. Rodríguez durante una de nuestras citas regulares de seguimiento. La memoria a corto plazo de Chloe ha sido afectada,
y está mostrando señales de dificultad con la función ejecutiva, cosas como planificación, organización y control de impulsos. La terapeuta del habla tenía preocupaciones similares. Chloe estaba luchando para encontrar palabras a veces, y su capacidad para seguir instrucciones de múltiples pasos había sido comprometida. Lo que había parecido problemas menores inmediatamente después del accidente ahora eran claramente síntomas de daño cerebral más significativo. La buena noticia es que los cerebros de los niños son notablemente plásticos, explicó la terapeuta del habla. Con terapia intensiva, muchos de estos problemas pueden mejorar significativamente, pero va a ser un proceso largo, posiblemente años. Cada nuevo desafío que Chloe enfrentaba solo alimentaba mi determinación de hacer que Melissa y Eleanor pagaran por lo que habían hecho. Esto no era solo sobre el trauma inmediato. Habían afectado potencialmente todo el futuro de mi hija, su capacidad de aprender y tener éxito en la escuela, su confianza y autoestima. Las sesiones de terapia eran desgarradoras de ver. Chloe se frustraba cuando no podía recordar instrucciones simples o cuando las palabras no le llegaban. Me preguntaba por qué no podía pensar tan bien como solía. ¿Por qué algunas cosas que solían ser fáciles ahora eran tan difíciles? ¿Hice algo malo, mami?, me preguntó un día después de una sesión de terapia ocupacional particularmente difícil. ¿Por eso se lastimó mi cerebro? Tuve que salir del cuarto para componerme. La idea de que mi dulce e inocente hija pudiera culparse a sí misma por lo que Melissa le había hecho era casi insoportable. La tensión financiera también se estaba volviendo abrumadora. Incluso con seguro, estábamos enfrentando miles de dólares en gastos de nuestro bolsillo cada mes. Había tenido que tomar licencia extendida de mi trabajo para manejar el cuidado de Chloe, lo que significaba que habíamos perdido una porción significativa de nuestros ingresos justo cuando nuestros gastos se estaban disparando. Apliqué para asistencia a través de varios programas, pero la burocracia era una pesadilla. Los formularios tenían que llenarse por triplicado. Los registros médicos tenían que enviarse y reenviarse, y cada solicitud parecía requerir 3 firmas diferentes de especialistas, que estaban completamente reservados por meses. Mientras tanto, Melissa estaba publicando en redes sociales sobre sus vacaciones en Cabo con su nuevo novio, aparentemente sin preocuparse por el hecho de que sus acciones habían dejado a una niña de 3 años con daño cerebral permanente. Las fotos la mostraban relajándose junto a la piscina, cóctel en mano, con títulos sobre vivir su mejor vida y no dejar que la gente negativa la deprimiera. Eleanor no era mejor. Había comenzado un blog llamado Sabiduría de la Experiencia, donde escribía publicaciones santurronas sobre padres con derecho, que esperaban que las escuelas acomodaran todos los caprichos de sus hijos copo de nieve especial. La ironía de alguien que había desestimado la lesión cerebral traumática de una niña escribiendo sobre el derecho de los padres era asquerosa. Fue entonces cuando decidí expandir mi campaña más allá de solo los procedimientos legales. Creé una línea de tiempo detallada de eventos y la compartí en cada grupo local de Facebook y foro comunitario que pude encontrar. Incluí fotos de las lesiones de Chloe, con su cara oculta por privacidad, copias de los reportes médicos y declaraciones de testigos. Me aseguré de que todos en nuestra comunidad supieran exactamente lo que Melissa y Eleanor habían hecho y cómo respondieron después. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los padres estaban horrorizados por lo que leyeron, y muchos compartieron sus propias experiencias negativas con ambas mujeres. La publicación fue compartida cientos de veces, llegando mucho más allá de nuestra comunidad inmediata. Los negocios locales comenzaron a distanciarse de Melissa y Eleanor. El club de campo donde Eleanor había sido miembro durante 15 años, discretamente le pidió que renunciara. La boutique donde Melissa compraba regularmente le dijo que ya no era bienvenida después de que otros clientes se quejaran de su presencia. También me acerqué a organizaciones profesionales y juntas de licencias. La licencia de bienes raíces de Melissa estaba por renovarse, y me aseguré de que la junta de licencias estuviera al tanto de sus cargos criminales y patrón de comportamiento violento. Para Eleanor, contacté al Departamento Estatal de Educación y proporcioné documentación de su trato inapropiado de estudiantes a lo largo de los años. La atención mediática se intensificó cuando una reportera local, María Santos, decidió hacer una investigación a fondo del caso. Entrevistó a testigos, revisó documentos de la corte
y habló con otras familias que habían tenido experiencias negativas con Eleanor en su papel como subdirectora. La serie de artículos resultante pintó una imagen devastadora de ambas mujeres. Los titulares fueron brutales. Agente de bienes raíces local acusada de agredir a niña pequeña. Historial de subdirectora de desestimar preocupaciones de estudiantes. Y familia busca justicia después de lesiones que amenazaron la vida de niña. La investigación de María descubrió información aún más preocupante. Encontró que Eleanor había sido reprendida por el distrito escolar 2 veces en los últimos 5 años por interacciones inapropiadas con estudiantes y padres, pero las acciones disciplinarias habían sido mantenidas confidenciales. La Junta Escolar, enfrentando presión pública, eventualmente emitió una declaración reconociendo patrones preocupantes de comportamiento y prometiendo una revisión exhaustiva de las políticas de personal. La revelación más dañina vino cuando María obtuvo grabaciones de audio de reuniones de la Junta Escolar donde Eleanor había hecho comentarios despectivos sobre estudiantes con discapacidades de aprendizaje y necesidades especiales. En una grabación, se le podía escuchar diciendo que algunos niños simplemente no son capaces de mantenerse al día con estándares académicos normales, y sugiriendo que los padres de estudiantes con dificultades deberían aceptar la realidad en lugar de presionar por acomodaciones. Los padres en la comunidad estaban indignados. Comenzaron a circular peticiones exigiendo la terminación inmediata de Eleanor, y se organizaron protestas fuera de la oficina del distrito escolar. El hashtag #AuperDespede Eleanor Henderson comenzó a ser tendencia en redes sociales locales. La situación de Melissa se deterioraba igual de rápidamente. Su abogado defensor criminal le había aconsejado mantener un perfil bajo, pero ella parecía incapaz de mantenerse fuera del centro de atención. Dio una entrevista a una estación de radio local donde trató de retratarse como la víctima, afirmando que yo estaba involucrada en una campaña viciosa de acoso contra su familia. Todo lo que hice fue tirar un pedazo de pastel, dijo durante la entrevista. Los niños se caen todo el tiempo. Esta mujer está tratando de destruir mi vida por un accidente. La entrevista fue contraproducente de manera espectacular. Los oyentes llamaron para expresar su disgusto por la caracterización de Melissa del incidente como solo tirar pastel. La estación de radio recibió tantas quejas que emitieron una disculpa pública por darle una plataforma para minimizar la agresión de una niña. Mientras se acercaba el juicio criminal, pude ver el costo que el escrutinio público estaba teniendo en tanto Melissa como Eleanor. Melissa había perdido peso significativo y se veía demacrada cada vez que aparecía en la corte. Eleanor había desarrollado un temblor notable en sus manos y parecía haber envejecido años en el lapso de meses. Pero no sentí simpatía por ninguna de ellas. Cada vez que veía a Chloe luchar con una tarea que debería haber sido simple para una niña de su edad, cada vez que se frustraba porque su cerebro lesionado no podía procesar información como solía, me recordaba por qué merecían todo lo que les estaba pasando. La semana antes de que comenzara el juicio, el abogado de Melissa se acercó a David con una oferta de acuerdo. Melissa se declararía culpable de un cargo menor a cambio de libertad condicional y servicio comunitario, pero sin tiempo en prisión. David me trajo la oferta, pero la rechacé inmediatamente. «Casi mata a mi hija», le dije. Arrojó un objeto pesado a la cabeza de una niña de 3 años con suficiente fuerza para fracturar su cráneo. Luego no mostró remordimiento alguno. Quiero que enfrente las consecuencias completas de lo que hizo. Las noticias locales recogieron la historia después de que alguien filtró el reporte policial. El titular decía: «Mujer arroja pastel a niña de 3 años. Causa fractura de cráneo». La historia se volvió viral en redes sociales, y de repente todos en el pueblo sabían lo que Melissa y Eleanor habían hecho. Para cuando la historia llegó a las redes sociales, había tomado vida propia. La publicación original de Facebook había sido compartida más de 50,000 veces, con comentarios que iban desde indignación hasta incredulidad. Los usuarios de Twitter estaban pidiendo boicots a cualquier negocio que continuara asociándose con Melissa o Eleanor. Alguien incluso había creado una petición en change.org exigiendo que ambas mujeres enfrentaran las máximas consecuencias legales posibles. La naturaleza viral de la historia significaba que las acciones de Melissa y Eleanor estaban siendo discutidas mucho más allá de nuestra pequeña comunidad. Los blogs de crianza recogieron la historia, usándola como ejemplo de cómo los adultos pueden fallar en proteger a los niños.
Los defensores de la seguridad infantil citaron el caso en sus llamados por leyes más fuertes que protejan a los menores del asalto. La compañía de bienes raíces de Melissa no solo la despidió, sino que eliminó toda evidencia de su existencia de su sitio web y materiales de marketing. Sus fotos profesionales fueron removidas, su biografía eliminada y su nombre borrado de su directorio de agentes. Era como si nunca hubiera trabajado ahí. La investigación de la Junta de Bienes Raíces fue rápida y decisiva. Suspendieron su licencia inmediatamente y comenzaron procedimientos para revocación permanente. La presidenta de la Junta emitió una declaración diciendo que individuos que se involucran en violencia contra niños no tienen lugar en la profesión de bienes raíces, donde la confianza y el carácter son primordiales. La situación de Eleanor en la escuela también se estaba volviendo insostenible. Los padres estaban sacando a sus hijos de las clases en lugar de arriesgarse a que interactuaran con ella. Los maestros estaban solicitando transferencias a otras escuelas para evitar trabajar bajo su supervisión. La junta escolar enfrentaba presión sin precedentes para actuar decisivamente. Durante una reunión de la junta escolar particularmente acalorada, más de 200 padres llenaron el auditorio para exigir la terminación de Eleanor. Uno por uno, compartieron historias de las experiencias negativas de sus hijos con ella. Instancias de humillación, desprecio y crueldad directa que pintaron la imagen de alguien fundamentalmente inadecuada para trabajar con niños. Mi hija llegaba a casa llorando todos los días durante un mes porque la señora Henderson le dijo que era estúpida por necesitar ayuda con matemáticas, testificó una madre. Tiene 7 años. Los niños de 7 años necesitan ayuda con matemáticas. Otro padre describió cómo Eleanor había forzado a su hijo a comer almuerzo solo en el pasillo durante una semana porque el niño había sido disruptivo en clase. Disrupción que resultó ser el niño haciendo preguntas porque no podía ver el pizarrón y necesitaba lentes. Los testimonios continuaron por horas, cada uno más condenatorio que el anterior. Para el final de la reunión, era claro que la posición de Eleanor era completamente insostenible. 3 días después, la junta escolar votó unánimemente para terminar su empleo, efectivo inmediatamente. El voto fue recibido con aplausos atronadores del auditorio lleno. La compañía de bienes raíces de Melissa la despidió inmediatamente. Emitieron una declaración diciendo que no podían tener a alguien asociado con abuso infantil representando su marca. La Junta de Bienes Raíces suspendió su licencia pendiente el resultado del caso criminal. Eleanor fue puesta en licencia administrativa mientras el distrito escolar conducía su propia investigación. Los padres estaban pidiendo su remoción, diciendo que no querían a alguien que toleraba violencia contra niños trabajando con sus hijos. Mientras el caso criminal avanzaba, me aseguré de documentar cada aspecto de las luchas continuas de Chloe. Mantuve un diario detallado de sus desafíos diarios, las veces que se perdía a mitad de oración, las veces que se desmoronaba en lágrimas porque un rompecabezas simple que solía ser fácil ahora era imposible para ella completar. La terapeuta ocupacional, doctora Kim, estaba ayudando a Chloe a reaprender habilidades que habían sido afectadas por su lesión, tareas como atar sus zapatos o cortar con tijeras, cosas que había estado dominando antes del accidente, ahora requerían práctica extra y paciencia. Su coordinación había sido afectada por la lesión cerebral, y ver cómo trabajaba tan duro para recuperar habilidades que había perdido era desgarrador. Está trabajando el doble de duro que otros niños de su edad solo para hacer cosas normales, me explicó la doctora Kim después de una sesión particularmente difícil. La lesión afectó la parte de su cerebro responsable de la planificación motora y coordinación. Con tiempo y terapia, mejorará, pero puede que siempre tenga algunas limitaciones. Grabé estas conversaciones, sabiendo que serían cruciales para el caso civil. Cada pieza de evidencia que mostrara el impacto a largo plazo de las acciones de Melissa ayudaría a asegurar que Chloe recibiera la compensación que merecía por una vida de desafíos. Las evaluaciones neuropsicológicas mostraron que aunque la lesión de Chloe estaba sanando bien, había algunas áreas de preocupación. La doctora Williams había conducido evaluaciones de desarrollo apropiadas para la edad y encontró que Chloe estaba mostrando algunos retrasos en velocidad de procesamiento y atención que no habían existido antes del accidente. La buena noticia es que su lesión ocurrió mientras su cerebro aún es muy plástico, explicó la doctora Williams durante nuestra reunión. Los niños de su edad a menudo hacen recuperaciones notables con terapia apropiada y apoyo. Sin embargo,
Necesitaremos monitorearla de cerca cuando comience la escuela para asegurar que reciba cualquier ayuda adicional que pueda necesitar. El reporte estimó que Chloe probablemente necesitaría terapia continua y potencialmente algún apoyo educacional, con costos que podrían alcanzar $200,000 durante los próximos años, una carga significativa para cualquier familia. Hice copias de cada reporte médico y nota de terapia, construyendo un archivo comprensivo que pintaba una imagen clara de cómo un momento de violencia había alterado para siempre la trayectoria de vida de mi hija. Cada documento era otro clavo en el ataúd de Melissa, más evidencia de la destrucción que había causado. Mientras tanto, también estaba construyendo un caso contra Eleanor por su papel en las consecuencias. Aunque ella no había arrojado el pastel, su respuesta a la lesión de Chloe fue casi igualmente dañina. Investigué precedentes legales para responsabilidad de espectador y falta de prestar ayuda en casos que involucraban niños lesionados. David estaba intrigado por este ángulo. Eleanor tenía un deber legal y moral de asegurar la seguridad de los niños en esa fiesta, explicó. Su desprecio por la emergencia médica obvia de tu hija podría constituir negligencia, especialmente dado su trasfondo profesional en educación. Encontramos casos donde administradores escolares habían sido considerados responsables por fallar en responder apropiadamente a lesiones de estudiantes. La reacción de Eleanor, diciéndome que solo la levantara mientras Chloe estaba inconsciente y sangrando, era exactamente el tipo de respuesta que las cortes habían encontrado inaceptable en situaciones similares. También descubrí que Eleanor había mentido a la policía en su declaración inicial. Había afirmado que Chloe solo se había caído mientras jugaba y minimizó la severidad de sus lesiones. El reporte policial mostraba que Eleanor había dicho a los oficiales que Chloe solo estaba llorando por un golpe en la cabeza, cuando en realidad estaba inconsciente con un cráneo fracturado. Este descubrimiento llevó a cargos adicionales contra Eleanor por proporcionar información falsa a las autoridades y obstrucción de la justicia. El fiscal estaba construyendo un caso de que ambas mujeres no solo habían causado daño a Chloe, sino que luego habían trabajado activamente para encubrir la severidad de lo que había pasado. La investigación también reveló que Melissa había estado bebiendo en la fiesta. Varios testigos mencionaron que había estado consumiendo vino durante la tarde, y un padre específicamente recordó verla rellenar su copa múltiples veces. No se había realizado una prueba de toxicología en la escena, pero las declaraciones de testigos sugirieron que el juicio de Melissa pudo haber estado afectado cuando tomó la decisión de arrojar el pastel. Esta información abrió avenidas adicionales para responsabilidad tanto criminal como civil. Los cargos de agresión se volvieron más serios cuando el alcohol estaba involucrado, y el caso civil ahora podía incluir argumentos sobre poner en peligro imprudentemente y toma de decisiones afectada. Pasé horas cada noche investigando casos similares, buscando precedentes y estrategias que pudieran ayudar a asegurar consecuencias máximas para ambas mujeres. Leí sobre otros padres que habían luchado por justicia después de que sus hijos fueron lastimados, y aprendí sobre las varias maneras en que los perpetradores trataron de minimizar sus acciones o escapar de la responsabilidad. Un caso que particularmente resonó conmigo involucró a una trabajadora de guardería que había sacudido a un niño pequeño, causando daño cerebral similar al de Chloe. La trabajadora inicialmente había afirmado que fue un accidente, pero las imágenes de seguridad mostraron que había estado frustrada con el llanto del niño y lo había sacudido deliberadamente en ira. Las similitudes con el caso de Melissa eran sorprendentes. Ambos involucraron adultos que habían perdido el control y desquitado su ira con niños indefensos. El caso de la guardería había resultado en penalidades criminales significativas y un juicio civil multimillonario. El precedente me dio esperanza de que pudiéramos lograr resultados similares en nuestro caso. También investigué el historial de empleo de Eleanor más a fondo y descubrí que había sido nombrada como demandada en 2 demandas previas que involucraban bienestar estudiantil. Ambos casos habían sido resueltos fuera de corte con acuerdos de confidencialidad, pero pude encontrar referencias a ellos en bases de datos de archivos de corte. Un caso involucró a un estudiante que había sido lesionado en un viaje de campo cuando Eleanor presuntamente falló en seguir protocolos de seguridad apropiados. El otro concernía a un niño con necesidades especiales que había sido disciplinado inapropiadamente y humillado frente a sus compañeros de clase. El patrón de falta de consideración por el bienestar infantil se estaba volviendo cada vez más claro. David citó registros de ambos casos previos,
argumentando que mostraban un patrón de negligencia que era relevante a nuestra demanda actual, aunque los acuerdos de resolución nos impidieron ver los detalles completos. El hecho de que el distrito escolar había pagado sumas significativas para resolver ambos casos sugirió que la conducta de Eleanor había sido seriamente problemática. Mientras la palabra de estos incidentes previos se extendía por la comunidad, la opinión pública contra Eleanor se endureció aún más. Los padres comenzaron a preguntarse cuántos otros niños habían sido dañados por su negligencia a lo largo de los años, y cómo el distrito escolar le había permitido continuar trabajando a pesar de estas señales rojas. La junta escolar enfrentó presión creciente para explicar por qué habían mantenido a Eleanor en su posición, a pesar de las resoluciones previas. Las reuniones de la junta se volvieron asuntos contenciosos, con padres exigiendo respuestas sobre las prácticas de contratación y retención del distrito. Durante una reunión particularmente acalorada, el presidente de la junta escolar fue forzado a reconocer que habían estado conscientes de algunas preocupaciones sobre el desempeño de Eleanor, pero habían creído que entrenamiento adicional y supervisión abordarían los problemas. Los padres estaban indignados de que sus hijos hubieran sido puestos en riesgo por la decisión de la junta de dar a Eleanor múltiples oportunidades de mejorar. La revelación de los incidentes previos también atrajo la atención de oficiales estatales de educación, quienes abrieron su propia investigación sobre las prácticas de personal del distrito escolar. El Departamento Estatal de Educación anunció que estarían revisando todos los casos que involucraran a Eleanor y examinando si el distrito había seguido protocolos apropiados para reportar y abordar preocupaciones sobre la conducta de empleados. Esta investigación expandida significó que Eleanor ahora enfrentaba consecuencias potenciales en múltiples niveles: cargos criminales relacionados con el caso de Chloe, terminación de su posición actual, revocación potencial de sus credenciales de enseñanza y escrutinio de oficiales estatales que podrían afectar su capacidad de trabajar en educación en cualquier lugar del estado. La presión claramente estaba pasando factura en ambas mujeres. Melissa había desarrollado un tic notable en su ojo izquierdo y había perdido tanto peso que su ropa le colgaba suelto en su figura. Había sido forzada a mudarse con sus padres ancianos después de perder su apartamento, ya que ningún propietario en el pueblo le rentaría una vez que su historia se volvió pública. Eleanor no estaba pasándola mejor. El estrés había exacerbado su presión arterial alta y había sido hospitalizada 2 veces por lo que los doctores describieron como episodios cardíacos relacionados con estrés. Su esposo, quien inicialmente la había apoyado, reportadamente estaba considerando el divorcio mientras el escándalo continuaba dañando su propia reputación en la comunidad. El caso criminal tomó casi 8 meses para abrirse camino a través del sistema. Durante ese tiempo, observé los intentos de Melissa de minimizar lo que había hecho volverse cada vez más desesperados. Su estrategia inicial de afirmar que fue un accidente se desmoronó cuando múltiples testigos testificaron que había apuntado deliberadamente el pastel a la cara de Chloe. Durante el juicio, el fiscal reprodujo una grabación de mi llamada al 911. Podías escuchar el pánico en mi voz mientras describía a mi hija inconsciente sangrando en el concreto. Varios jurados estaban llorando para el final. El abogado de Melissa trató de argumentar que fue un accidente, que solo había pretendido arrojar el pastel cerca de Chloe, no a ella. Pero los testigos fueron claros. Habían visto a Melissa apuntar directamente a la cara de mi hija y arrojar el pastel con tremenda fuerza. El jurado deliberó por menos de 2 horas antes de regresar con un veredicto culpable en ambos cargos. Melissa fue sentenciada a 4 meses en prisión, 2 años de libertad condicional, y ordenada a pagar restitución completa por los gastos médicos de Chloe. Eleanor nunca enfrentó cargos criminales, pero el distrito escolar la despidió después de que su investigación concluyó que su respuesta al incidente mostró una falta fundamental de juicio y compasión que la hace inadecuada para trabajar con niños. El caso civil tomó otro año en resolverse. David argumentó que las acciones de Melissa habían sido tan imprudentes y las consecuencias tan severas que se garantizaban daños significativos. Trajo expertos médicos que testificaron sobre los desafíos continuos de Chloe y los costos asociados con su cuidado y monitoreo continuos. El jurado nos otorgó $650,000 en daños. Aunque Melissa tuvo que declarar bancarrota, pudimos cobrar la mayor parte del fallo a través de embargo de sus salarios futuros y la venta de activos.
El dinero ayudaría a asegurar que Chloe tuviera acceso a cualquier terapia adicional o apoyo educacional que pudiera necesitar mientras crecía. Pero las consecuencias sociales fueron quizás la peor parte para ellas. En un pueblo pequeño como el nuestro, todos sabían lo que había pasado. La licencia de bienes raíces de Melissa fue suspendida por 2 años en lugar de revocada permanentemente, pero la convicción hizo casi imposible que encontrara trabajo en la industria. Eventualmente se mudó a otro estado para reconstruir su carrera. Eleanor perdió sus credenciales de enseñanza y fue incapaz de encontrar trabajo en educación en cualquier lugar del estado. Eventualmente se mudó a una comunidad de jubilados en Florida, incapaz de manejar el juicio constante y los susurros en nuestro pequeño pueblo. Ryan y yo nos divorciamos 6 meses después del incidente. Él nunca me perdonó por destruir a su familia, y yo nunca lo perdoné por no proteger a nuestra hija. Se mudó con su madre después de que Eleanor perdió su casa, y rara vez lo veo ahora. Chloe está mucho mejor ahora, 2 años después. Aún necesita algo de apoyo extra con ciertas tareas, y continuamos con chequeos regulares para monitorear su progreso. Pero ha demostrado ser increíblemente resistente y está prosperando en kindergarten con la ayuda de una maestra maravillosa que entiende sus necesidades. Usamos parte del dinero del acuerdo para mudarnos a un pueblo diferente, donde pudiéramos empezar de nuevo sin los recordatorios constantes de lo que pasó. Chloe ha hecho muchos amigos que no saben sobre su trauma pasado, y es como cualquier otra niña de 6 años, llena de curiosidad y alegría. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por lo que pasó con Melissa y Eleanor. Dicen que fui demasiado lejos, que arruiné sus vidas por lo que fue esencialmente un momento de mal juicio. Pero no me siento culpable en absoluto. Lo que Melissa le hizo a mi hija no fue un momento de mal juicio. Fue un acto deliberado de violencia contra una niña indefensa. Y su reacción después, desestimando sus lesiones y negándose a tomar responsabilidad, mostró exactamente quiénes eran realmente. Pienso en ese día a menudo, y siempre me sorprende qué tan rápido todo cambió. Un momento, Chloe era una niña pequeña feliz emocionada por el pastel de cumpleaños. Al siguiente, estaba luchando por su vida porque 2 adultos decidieron que su conveniencia era más importante que su seguridad.